Esto es lo que les dejo de planteamiento del problema para la próxima. No sé quién quiere que se los deje. Yo. Para completar planteamiento del problema. Lo que estoy viendo es que no está lo de objetivos. ¿Por qué no aparece la mano? Ah, no está acá. Bueno. Respecto de marco teórico, que me parece que es uno de los más sencillos de entender, porque no hay que hacer, digamos, no es que ustedes tienen que ponerse a pensar una lógica, sino que es recolectar material que otro elaboró. No es que uno tiene que construir el marco teórico. El marco teórico está, lo que hay que es armarlo, es ordenar la información y presentarla en un proyecto o en un informe. Pero no es algo que tienen que elaborar ustedes, como por ejemplo la fundamentación. La fundamentación no la sacan de ningún lado, lo tienen que hacer ustedes. Entonces es un poco más sencillo. No vamos a hacer ejercicios de marco teórico justamente por esto, porque acá hay que tener habilidades de cortado y pegado. Sí, a veces hay que tener algunos trucos para que no salte, esto no hay que decirlo obviamente, pero que no salte que uno está plagiando información. Entonces hay que citar bien, y si no estamos citando hay que disfrazar la frase para que no quede igual. ¿Se entiende? En un trabajo de verdad esto se puede controlar. Y aparte ahora es re fácil controlarlo, porque yo agarro una frase de un trabajo, la pongo en Google, me salta igual y es plagio. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se presenta un marco teórico, tener muy en cuenta las normas las normas APA, que se le dicen, que son las normas para citar y hacer referencias en los textos. Por ejemplo, yo no me las acuerdo de memoria, pero las tengo, las voy a traer la semana que viene. Si la cita tiene más de 30 palabras, no me acuerdo cuál era el límite, se tiene que poner en un renglón debajo, con márgenes más grandes de cada lado, en bastardilla, en letra cursiva y sin comillas. No hace falta comillas. Si la frase es más corta de 30 palabras, se ponen comillas, dentro del mismo párrafo. Hay todas unas formas de citado que hay que saber, o por lo menos no saber de memoria, pero tenerlas en cuenta, y cuando uno va a hacer algo, las googleás, las tenés al lado y vas fijándote cómo citar y referenciar autores, páginas web, lo que sea, pero... Eso de las normas APA son de psicología, ¿no? No, de escritura. Son de escritura. Porque vos sé que están apareciendo americanas. ya hace bastante tiempo en Facebook para la presentación de la tesis en la Facultad de Psicología. Pero dice normas APA. Eso. Ah. Claro, para las presentaciones de tesis Sí. también se utilizan. Son las utilizadas en forma internacional. Ah. Claro, para la presentación de tesis vos tenés que tener en cuenta las normas esas. Claro. Para citar, para hacer la biografía, para hacer las páginas web que utilizaste. Sí, buscar información. Son reglas, no hay que estudiarlas de memoria, pero sí hay que tenerlas presentes para cuando uno presenta relatos donde van a aparecer citados muchas personas. Y en un marco teórico generalmente estamos haciendo referencia a alguien. Claro. Yo puedo disfrazar la frase, porque ya cambiándole una palabra no es plagio. Tiene que ser muy puntilloso para decir. Pero si ya cambiaste, pusiste algunos sinónimos, qué sé yo, la invertiste, le buscaste la vuelta, ya deja de ser. Pero hay que tomarse ese trabajo, y es un trabajo, lleva tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a presentar en el marco teórico? El marco teórico, no sé si ustedes se acuerdan si el año pasado si el año pasado lo dijimos o no, pero generalmente tiene dos partes. Uno que es el marco teórico general, que también se llama estado del arte, y el marco teórico propiamente dicho. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de marco teórico? El marco teórico, en el sentido de estado del arte, engloba
lo principal que se sabe hasta el momento del tema. Las principales corrientes que abordan el tema. Porque ustedes saben que en ciencias sociales y en ciencias humanas nunca hay una sola teoría para describir un fenómeno. Hay 20.000 corrientes, pero bueno, no hay que describir las 20.000, pero sí los grandes abordadores del tema. Supongamos, el ejemplo que siempre doy es, si estamos hablando de las adicciones, habrá un gran grupo de profesionales, de teóricos, que la abordan como una cuestión netamente física, porque alguien tiene determinada baja de determinado neurotransmisor, necesita compensar y está predispuesto a ser adicto. Y hay otros que van a abordar más como una cuestión social. ¿Se entiende? Digamos, los grandes grupos teóricos que abordan el tema. No todas las teorías, sino los grandes grupos, los que marcan quiebres de paradigma, quiebres de rupturas. Entonces, en el estado del arte se pone un pantallazo del tema, por eso se llama estado del arte. Se pone un pantallazo. Y después está el marco teórico propiamente dicho, que es el que a ustedes les sirve de referencia. O sea, la teoría en la cual ustedes se posicionan. Dentro de esa gran paleta teórica, ¿cuál es la que a ustedes les va a servir para hacer una lectura de la realidad? A partir de elegir de lo que encontramos en el estado del arte. La que, sí, no es que vos elegís, es la que te sostiene como profesional. Bueno, sí, por eso. No es que la elegís en ese momento, sino No, que es tu teoría, es tu marco teórico. Sí, por eso se llama marco teórico propiamente dicho, porque es tu marco teórico. El otro es un pantallazo del conocimiento sobre ese tema en este momento. Habrá cosas con las que acuerdes y habrá cosas con las que no. Pero para saber cuál es tu posicionamiento, vos tenés que saber qué es lo otro. Claro. Y después se suele especificar los conceptos que les sirven directamente de referencia a ustedes para hacer ese trabajo. Por ejemplo, si estamos hablando de las adicciones y ustedes están de acuerdo con la ecuación adictiva, entonces tomarán como referencia, como marco teórico propiamente dicho, esa teoría. Obviamente siempre en relación al problema. El marco teórico es en relación al problema. No hay un número de páginas, no las hay, se hace lo que ustedes necesiten, pero lo principal es esto, es dar a conocer al otro, porque esto es información que damos a otro. Cuando yo hago un proyecto, no hago el proyecto para mí, que también sirve hacerlo para mí, pero en general estoy pensando en alguien que lo va a leer. Entonces la idea es, yo tengo que presentar al otro cuál es el conocimiento hasta este momento sobre el tema y qué parte de ese conocimiento me va a servir a mí de categoría para leer la realidad. ¿Se entiende? Tienen que pensar eso. Cuando yo escribo un proyecto, lo escribo pensando en que otro tiene que entender lo que yo quiero hacer. Por más que lo presente o no lo presente. Capaz que lo hago para mí misma, para ordenar mis ideas. Yo tengo que escribirlo pensando que ese otro tiene que entender con esa lectura lo que yo quiero hacer y dónde estoy parada. Bueno, entonces, les voy a leer un texto que no es el que tienen, el de Sabino, a ver si nos aporta algo nuevo, porque yo creo que el de Sabino lo habíamos leído el año pasado, ¿o no? No llegamos. ¿No llegamos? Bueno, pero no importa. Tenía ganas de leerles este. Este es de Berthier. Y se llama ¿Cómo construir un marco teórico? Dice, dentro de las actividades que se tienen que realizar para poder llevar a cabo un proceso de investigación, en eso estamos, es inevitable la preparación y presentación del enfoque teórico disciplinar desde el que se abordará nuestra unidad de observación. A esta construcción se la conoce generalmente como la elaboración del marco teórico y representa muchas veces un verdadero predicamento tanto para el investigador novato como para el experimentado.
A continuación, brindaremos al lector algunas breves directrices que les pueden ser de utilidad en el proceso de construcción del marco teórico. La construcción de un marco teórico implica que el investigador cumpla con al menos 3 requisitos. 1. Estar familiarizado con el lenguaje teórico o estar dispuesto a familiarizarse con él. Obviamente, no queda otra que para hacer un marco teórico leer. O sea, por ahí sirve mucho, primero, entrar a internet, hacerse un esquema de cómo está el conocimiento. Por eso yo les digo, a veces, poner, qué sé yo, grandes teorías que abordan o grandes enfoques teóricos que abordan las adicciones y que salga un esquema de los principales referentes que hay hasta el momento. Entonces uno se mete en esos referentes, primero lee los resúmenes, cosas de empaparse del tema y después poder armar algo conciso. Desarrollar la capacidad de abstraer una serie de contenidos en diferentes niveles de complejidad, yendo de lo más simple y cotidiano a lo más elaborado y abstracto. Y aprender a construir argumentos mediante la interpretación de su objeto de estudio bajo los términos que le marca la teoría. Bueno, no importa. Otra cosa, en la presentación del marco teórico, a mí me sirve mucho pensarlo como si fuera un libro. ¿Vieron los libros que tienen unos índices? A mí me sirve, para armar el marco teórico, armar como un índice, con temas, subtemas y subtemas. ¿Vieron, por ejemplo, punto 1, punto 1.1, punto 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3? Porque eso me arma el esquema en la cabeza. Supongamos que yo quiero armar el adiciones. Bueno, qué sé yo, supongamos. Concepto. 1, concepto. 2, posibles causas o grandes enfoques teóricos que abordan el tema. 3, clasificación. 4, digamos, armar como un índice sobre el tema para ordenar la información. ¿Se entiende? Pero eso, digamos, mentalmente, o habría que ponerlo dentro del marco teórico, como un índice dentro del marco. Se puede poner un índice. En general se pone el índice al principio, pero digamos, todo el proyecto. En el marco. No, para el marco yo lo haría como algo, como un borrador. Yo armaría el marco teórico en un borrador y después vas poniendo los títulos y subtítulos. Claro. Pero para armarte el esquema en la cabeza, tipo libro. Sí, sí, sí. Tipo libro sirve mucho. Bien. Bueno. Dice, todo investigador debe reconocer que cuando estamos inmersos dentro de una disciplina del conocimiento, nos vemos obligados a mirar la realidad desde 2 niveles diferentes en el uso del lenguaje. Una cosa es el lenguaje ordinario, que utilizamos en la vida cotidiana, para dotar de significados al mundo y relacionarnos con las cosas que nos rodean, y otra cosa es el lenguaje teórico, que utilizamos dentro de un ámbito disciplinar para describir y hacer comprensibles ciertos aspectos de la realidad, pero no todos. El lenguaje ordinario es el que utilizamos en frases como: si quiero ir a trabajar, debo levantarme temprano. No hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo aguante. Te hablé ayer y no contestaste. Esa es forma coloquial de hablar. Obviamente no va a ser la que vamos a utilizar en el marco teórico. Podemos constatar en los ejemplos anteriores que el lenguaje cotidiano nos sirve perfectamente para expresar y dotar de significado todas las situaciones en las que participamos a lo largo de nuestra vida. No tenemos mayores problemas con él debido a que lo hemos utilizado desde siempre. Hemos crecido hablándolo y actuando frente al mundo bajo esos términos. Uno de los principales problemas del maestro en la clase de teoría es hacer que los alumnos hagan a un lado el lenguaje cotidiano y traten de significar el mundo que los rodea utilizando el lenguaje teórico. Ustedes de alguna manera, ya en el segundo año, ya empezaron a pulir el lenguaje cotidiano y a incorporar términos técnicos que tienen que ver con la disciplina que están estudiando. Pero aún así se filtra. Entonces hay que intentar por todos los medios pulir el lenguaje en términos cotidianos y empezar a manejarnos, aunque sea cuando escribimos, con lenguaje técnico. Una cosa es dar un taller, y obviamente que ahí usamos el lenguaje coloquial porque estamos dirigiéndonos a gente que es experta en el tema y hay que atraer la atención, convocar, es otra cosa. Que tampoco se puede hablar así nomás. ¿Por qué les digo esto? Que no es, ahí no está en mi materia, es el trabajo de escritura, pero bueno, tengo algo de experiencia dando talleres y sí,
y sobre todo también doy clase en escuela, pero también doy muchos talleres, el dispositivo de taller a veces se confunde como que es algo coloquial, tiene que ser sencillo, tiene que ser con las palabras de ellos. Me refiero sobre todo a los adolescentes por ahí de barrios marginales que tienen un código. Mi experiencia es que no es así. Mi experiencia es que no es así. Uno impone autoridad con los términos. No sé si me explico. Que no quiere decir, entro como perro guardián y me pongo a ser señorita maestra, porque eso sí genera rechazo. Pero yo puedo ser una persona con simpatía, con empatía, las dos cosas, o sea, me puedo poner en el lugar del otro y puedo ser simpática, agradable al otro, pero mantengo mi lenguaje de técnico en prevención comunitaria. Y eso impone autoridad. Sería como una distancia óptima. Genera distancia óptima. Pero la autoridad pedagógica, lo que se llama en el discurso docente autoridad pedagógica, que no sé, ustedes no son maestros, pero podemos hablar de autoridad de taller si quieren, porque el taller que toma el ejemplo del artesanado de la Edad Media, había un maestro y discípulos. El maestro del taller, que también imponía autoridad. Vos no ibas a aprender un oficio de alguien que no entiende nada. Entonces, cuando vos te imponen cierta autoridad pedagógica, no te doy un chilo porque no hiciste la tarea. Pedagógica quiere decir esto, que yo me impongo porque los otros me suponen saber a mí. Sea verdad o mentira. Pero el supuesto saber, lo que se llama el supuesto saber, o sea, yo suponer que el otro sabe más que yo, a mí me hace que yo escuche. ¿Se entiende? Más allá de que capaz que el otro no sabe, pero si sabe imponer, si sabe hablar, si se presenta de una manera, el otro escucha con otros oídos. Entonces yo no estoy de acuerdo en que hay que ser igual que el que forma el grupo del taller. No, hay que imponer esa autoridad pedagógica. Yo soy un técnico en prevención comunitaria, me manejo con estos términos, sé determinada disciplina, y eso hace que predisponga al otro a escuchar. Porque si se quiere escuchar esto. Vivimos en unos tiempos que es muy difícil hacer esto, porque justamente lo que se está perdiendo es esa autoridad pedagógica dentro del aula o el dispositivo de taller, es lo mismo. Y también en los grupos, lo que hicimos nosotros, estaba la simetría, se hablaba de la simetría. Exactamente, eso es, la asimetría. No creer que la simetría me va a garantizar que el otro me escuche, es al revés. La asimetría a mí me genera una predisposición de escucha de parte del otro de lo que yo voy a decir. Pero es un arte, porque no hay que pasarse a la señorita maestra, porque eso genera rechazo, y más con chicos. Sí. Es ese arte de poder imponer, pero con cierto tacto para ser empático y simpático. Me parece que esa sería como una descripción. Yo que trabajo con muchos mayores de edad, adultos mayores, que es muy difícil imponer esta simetría porque me ven a mí con la carita que tengo, además no aparezco la edad que tengo, todos me dan 20 años, me tengo que parar delante de un grupo que tienen 70, 80, que me doblegan, triplican casi en edad, la tienen clarísima porque han vivido todo, pasaron duelos, dictaduras militares, gobierno democrático, todo lo que se les ocurra lo vivieron y yo no viví ni la mitad de eso. Entonces, imponer autoridad pedagógica con gente que me supera ampliamente la experiencia de vida y además también algunos en conocimientos, porque hay mayores que han transitado la escuela secundaria y algunos en su estudio superior. Entonces, se te complica muchas veces. Por eso yo nunca dejo de lado mi caudal de sabiduría técnica, porque te sirve para imponer cierta autoridad pedagógica, de forma empática y simpática, y con mucho respeto por lo que el otro sabe, porque el otro sabe, te doy este ejemplo, donde me sabe muchísimo más que yo, entonces tratando de respetar mucho el saber del otro, pero de alguna manera, bueno, en esto sé yo, y si te voy a contar algo es porque a vos te va a servir y yo sé de esto. Y
sobre todo cuando si les toca trabajar con gente que transitó la enfermedad, por ejemplo de las adicciones, muchas veces tienen este delirio de que saben. A ver, no es un delirio, es una realidad. Ellos tienen la experiencia de vida. Pero creen que con esta experiencia de vida te pueden... ¿qué vas a saber vos si no sabés nunca fumar? ¿Qué vas a saber vos que ni hablar de otras drogas? Por eso hay que poder imponer autoridad. Por más que vos te hayas fumado todo un cañaveral, yo te voy a aplicar a vos los efectos que te produce ese cañaveral. No así, de forma empática y simpática. Pero lo que quiero decir es que hay que imponer dentro de un grupo. Uno tiene que plantarse y poder, y los términos técnicos te ayudan. ¿Por qué? Porque abruman al otro. No es nuestro objetivo que abrume, pero sí es nuestro objetivo que nos escuche y que confíe en lo que le estamos diciendo. Esto opera en cualquier tipo de relación donde se transmite algo. En la psicología pasa lo mismo. Si un paciente no te supone saber sobre lo que está pasando, vos no podés nunca penetrar en ese discurso. Eso se llama transferencia en psicoanálisis. Yo tengo que suponer saber a mi psicoanalista de que sabe algo sobre lo que me pasa a mí. Si no, ¿para qué voy al psicólogo? No voy. ¿Se entiende? ¿Y cómo vas? Y fíjense lo difícil que es imponer ahí, porque ¿quién va a saber más de lo que te pasa a vos? El paciente va a decir, yo sé todo sobre mí, ¿qué va a saber el otro? Pero bueno, hay formas de establecer la transferencia, o sea, el sujeto supuesto saber, para que ese paciente termine diciendo, bueno, no, voy a volver porque me parece que algo de lo que me pasa, él sabe. ¿Se entiende? Después hay que tirarlo abajo, porque no, si no vivimos en el psicoanalista. Después hay que derribarlo. Pero primero hay que establecerlo. Después lo acribillamos y salimos a la vida a vivirla. Pero en algún momento hay que suponer saber al otro. Y lo mismo pasa en un taller. Lo mismo. Bueno, entonces, esto de los términos coloquiales y en un marco teórico ni hablar, que tenemos que barrer con el lenguaje cotidiano, ni hablar. Otra cosa que les iba a decir, también sirve mucho, o sea, cómo lograr esta empatía o esta simpatía, el tema de ejemplificar, que eso es distinto. Yo puedo hablar con términos técnicos y bajarlo con un ejemplo. Eso sí, está bueno, porque es una manera de llegar al otro, pero al mismo tiempo me impongo como autoridad pedagógica, me estoy imponiendo y lo bajo con el ejemplo. Y no hay nada más ilustrativo que eso, porque vos estás diciendo, de alguna manera, el que puede ejemplificar entiende el tema. ¿Se entiende? Puede ir de lo complejo a lo simple. Aparte donde el otro también se puede sentir identificado, a conocer el ejemplo. Claro, claro. Hay que lograr las dos cosas. Hay que lograr que esa persona entienda, podamos hablar, pero al mismo tiempo imponer a valor de autoridad. Bueno, el problema inverso lo sufren los alumnos cuando el maestro es incapaz. Justo. Dice, uno de los principales problemas del maestro en la clase de teoría es hacer que los alumnos hagan a un lado el lenguaje cotidiano y traten de significar el mundo que los rodea utilizando el lenguaje teórico. El problema inverso lo sufren los alumnos cuando el maestro es incapaz de traducir el lenguaje teórico a un lenguaje cotidiano, sin que por ello se pierda el rigor de los planteamientos de la teoría en cuestión. O sea, bajar una abstracción a un ejemplo concreto. Si bien el lenguaje ordinario no representa para nosotros ningún problema, incluso aunque lo utilicemos incorrectamente, la situación se complica cuando entramos en contacto con el lenguaje teórico. El lenguaje teórico es lo que podemos llamar un metalenguaje. Esto es un lenguaje que utilizamos para hacer dos cosas. Para referirnos a algo que no se hace visible de manera explícita en el lenguaje ordinario y que por lo tanto no podemos nombrarlo con él. O para hacer visible a un aspecto de la realidad que no se manifiesta directamente ante nuestros ojos, pero que desde el punto de vista de la teoría podemos considerarlo como algo real. El lenguaje teórico es de gran utilidad para la ciencia porque nos permite darle un nombre a aquellos aspectos de la realidad que a simple vista pasan desapercibidos. Para ello, la teoría se vale de una herramienta básica, los conceptos. Acá estoy explicando por qué es importante entrar en el lenguaje teórico. Más allá de que es una cosa protocolar, el lenguaje cotidiano no nos permite nombrar las cosas que pasan en la realidad.
a veces. Si yo digo las adicciones, es un concepto. ¿Se entiende? O si yo digo salud mental, estoy hablando de una abstracción. Lenguaje cotidiano, que sería decir este loquito, o este anormal, o este fumanchero, pero no hay una abstracción. Yo tengo que elevar eso a una idea, a un concepto que me permita nombrar una generalidad, algo que trasciende el caso particular. Y esto nos da la teoría. Yo abstraigo el caso particular y digo las adicciones, o digo salud mental, o digo violencia. Violencia es un concepto. Cotidianamente podemos decir se pegan, se matan a palos, se pelean, están todo el tiempo revoltosos. Y si yo intento buscar el lenguaje teórico, empiezo a encontrar otro tipo de abstracciones como violencia, salud mental, adicciones, etc. Entonces, un concepto es un término que nos permite abarcar una serie de fenómenos, nos salimos del caso aislado, que comparten las mismas características teóricas y que gracias a ellas podemos explicarlos. A este acto de aprehensión de características generales se le llama abstracción, que es lo que acabo de decir. A mí me salía la analogía de la violencia de género. Violencia de género lo mismo, es una conceptualización. Claro, pero teorizándola es lo que se pudo empezar a pelear y a luchar por eso. Por supuesto. Antes eran todos hechos particulares aislados. Exacto. En cambio, en la medida que uno pudo conceptualizar, se pudo empezar a defender. Exactamente. Pero es esto, es sacar los casos caso por caso y tratar de buscar una idea que englobe eso que tienen en común esos casos, y eso se llama el concepto. La abstracción. Por eso siempre en los marcos teóricos conceptualizamos. Van a ver cuando vemos variable, la variable se define en forma conceptual y en forma operacional. La conceptualización sería eso, buscar las características generales de esos elementos para decir, bueno, esto es lo que tienen en común. Si yo digo violencia de género, estamos hablando de un montón de casos de mujeres abusadas de alguna manera. Pueden ser violaciones, pueden ser que las quemen, pueden ser que les peguen, pueden ser que le saquen el dinero, puede ser que, qué sé yo, 20.000 cosas, pero ¿qué tienen en común? Que hay una mujer sometida o abusada en su libertad y en su autonomía de vida. Bueno, mediante los conceptos, el lenguaje teórico nos permite abstraer la realidad para describir y explicar fenómenos que son relevantes dentro de una disciplina del conocimiento. Veamos los siguientes ejemplos. Bueno, pone ejemplo. Cuando nosotros nos encontramos en la vida cotidiana frente a cuerpos en movimiento, frente a una progresión sonora o frente a la cotidianidad de la vida, dentro de un régimen político, difícilmente podemos percibir algo más que la materialidad del cuerpo, el evento físico del sonido o el hecho innegable de sabernos gobernados por alguien. Es gracias a la abstracción conceptual que realizamos con las teorías que la velocidad, melodía o legitimidad aparecen ante nuestros ojos como una realidad no material que se levanta por sobre lo aparente. Está dando ejemplos. Velocidad en el caso de la física, legitimación en el caso de gobernado por quién, y melodía en el caso del sonido. Son conceptos. De cada disciplina un concepto. Melodía es un concepto. Legitimidad es un concepto. Y velocidad es un concepto. Este acto de abstraer un fenómeno para poderlo comprender, nos permite a su vez realizar dos operaciones que son fundamentales dentro de la ciencia: la generalización y la formalización. Generalizamos un fenómeno cuando lo definimos de acuerdo a un cierto número de características que comparte con fenómenos del mismo tipo, y dejamos fuera lo que es particular, que es lo que acabamos de decir. Y formalizamos un fenómeno cuando lo vemos desde el punto de vista de los elementos que lo componen y las relaciones que podemos inferir entre esos elementos. Bueno, vuelve con el ejemplo de los tres conceptos esos: velocidad, melodía y legitimidad. Doy uno solo para entender. Vamos a poner legitimidad. Legitimidad sería la confianza de los gobernados en la necesidad de aceptar la relación de dominación, ya sea por provenir de un mandato legal o por estar fundada en la tradición o por cualidades reconocidas en el gobernante. Ese es el concepto. ¿Qué es legitimidad? Es esa confianza que los gobernados depositamos en el gobernante, ya sea por elección, por tradición o
por cualidades, por carisma, por cualidades reconocidas en el gobernante. Ese es el concepto. Generalización. Se aplica a cualquier régimen político en el que los gobernados acepten la dominación por cualquiera de las razones que el concepto expone. O sea, cualquier tipo de fenómeno de gobernación que responda a esto va a ser legitimidad. Y formalización entiende la relación política como fundada en la relación entre los elementos como aceptación, necesidad, dominación, legalidad, tradición y carisma. Bueno, es un ejemplo. Cuando por medio de una metalenguaje somos capaces de generar abstracciones y formalizaciones de la realidad para explicar los fenómenos que en ella ocurren, podemos decir que estamos manejándonos dentro del ámbito de la teoría. Quería llegar a... Bueno, voy a pasar a la parte que dice cómo redactar un marco teórico. Bueno. Dice, a continuación se presenta un ejemplo de cómo deberá redactarse el marco teórico para una investigación social. Básicamente todo marco teórico consta de dos partes, una exposición detallada de la teoría o de los conceptos teóricos que se utilizarán para definir el problema de investigación y una interpretación de la situación problemática o unidad de observación bajo los términos de la teoría. En la exposición de la teoría es siempre conveniente presentar al autor o autores relacionados con la misma, así como los aspectos más relevantes del contexto intelectual en la que ésta surgió. La exposición debe ser precisa en cuanto al uso de la terminología, rigurosa en cuanto a la forma como se relacionan entre sí los conceptos teóricos y valerse de todas las referencias documentales, citas textuales y bibliográficas, necesarias para apegarse al pensamiento de los autores, que es lo que decía antes, mucha precisión y mucho cuidado cuando se referencia a algo. Y la interpretación que hacemos de la situación problemática o de la unidad de observación desde el punto de vista de la teoría, tiene que permitirnos describir y comprender el fenómeno desde un punto de vista diferente al cotidiano. Esto no significa que el enfoque teórico por sí mismo nos llevará a resolver el problema de investigación. Por el contrario, nos permitirá enfocarlo desde una perspectiva formal, que nos obligará a replantear las preguntas en un nivel superior de abstracción. Como resultado de dicha operación, al final de la interpretación tendremos una idea precisa de la naturaleza de los observables. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que hay que tratar de traducir ese problema de investigación a los términos teóricos. Yo no es que lo tengo que interpretar con mis palabras o con mis pensamientos, sino desde la teoría. Es como que explico ese problema desde la teoría. No lo resuelvo, lo explico. Supongamos que yo digo, ¿qué conocimiento poseen los alumnos sobre los efectos que producen las sustancias psicoactivas en el sistema nervioso? Una de las preguntas problema que hice. Una de las preguntas problema que hice que... Bueno, supongamos. Yo tengo que tratar de ahí mi marco teórico... Entonces, yo me pareció bien. ¿De qué? No, que estaba bien, entonces lo que estaba haciendo. Bueno. Ahí mi marco teórico tiene que estar en relación, obviamente, a sustancias psicoactivas. Sería el concepto fuerte. Y mi idea de lo que es conocimiento. Porque si la variable va a ser conocimiento sobre efectos de sustancias psicoactivas, yo tengo que saber a qué me refiero con conocimiento. Entonces, una vez que yo tengo definido el marco teórico, tengo que tratar de explicar ese problema con esta terminología. Es fundamental conocer o saber qué información, supongamos que conocimiento para mí es información, qué información poseen los alumnos sobre los efectos que producen estas drogas, y trato de enlazar lo que ya expliqué en el marco teórico con el problema concreto. De alguna manera se vuelve a repetir, pero enfocado en la pregunta problema mía. ¿Se entiende? Que sería de alguna manera el marco teórico propiamente dicho.
de qué conceptos me sirven a mí para explicar ese problema y para poder estudiarlo, para poder analizarlo en terreno. Bueno. Bueno, hay un ejemplo. El tema es formación de creencias y hábitos religiosos en la comunidad parroquial de San Juan Chapultepec, de la ciudad de Oaxaca, México. Entonces, es el ejemplo, ¿no? Formación de creencias y hábitos religiosos. El problema de investigación: ¿cómo se construye cotidianamente el significado de las creencias y las interacciones religiosas en los miembros de la comunidad parroquial de San Juan Chapultepec? O sea, ¿cómo se construye cotidianamente el significado? Marco teórico. Ahí es un fragmento, ¿no? Primer punto, bueno, pone puntitos como yo les decía. Igual el desarrollo no es solo. No, está bien. Pone puntos como si fuera un índice. Y el primer punto es creencias fijadas e indagación en la obra de Charles Sanders Peirce. Se ve que este hombre es un referente en este tema. Entonces, creencias fijadas e indagación en la obra de este referente del tema. Y bueno, hace todo un análisis de lo que dice este autor. Segundo punto. Bueno, está ahí está como que cita. Capaz que se lo de... Otro punto, fijación de creencias y hábitos religiosos. Y ahí desarrolla ese punto. Hay que ser entendido en el tema, ¿no? Esto es un tema muy particular. Pero bueno. Y ahí lo lleva a su problema y dice: de estos planteamientos se derivan dos problemas relevantes para nuestra investigación. El primero se refiere a cómo se formaron los interpretantes originarios, hábitos y creencias, y el segundo se refiere a cómo se han reafirmado estos interpretantes dentro de la vida parroquial. O sea, llevó la teoría de Peirce, que es su referente, que es su referente teórico, al problema propio, al problema de investigación. Bueno. Por ejemplo, podríamos decir que si nosotros estamos con un tema, esa pregunta en adicciones, con respecto a los chicos, podemos decir Horacio Tavares dice tal cosa con respecto a adicciones, y eso digamos, significaría que dentro del problema que yo estoy tratando con los chicos estaría involucrado No, si vos ponés, suponete, ¿qué conozco? ¿Cómo era? ¿Cómo era la que dije recién? ¿Cómo se construye la... ¿Qué conocimientos tienen? Bueno, suponete, claro, ¿qué conocimiento o qué grado de conocimiento vos podés poner? La información acerca de... teoría con el problema concreto. Según la teoría que acabamos de ver, la información acerca de los efectos que produce la sustancia psicoactiva puede actuar de un preventor a la hora de las conductas de consumo. Es por eso que esto se transforma en un problema, porque si podemos detectar que hay poca información acerca del tema, se pueden habilitar dispositivos para prevención o información. Es decir, tratar de llevar la teoría del tema a tu problema concreto, que sería el marco teórico propiamente dicho. Pero bueno, estamos hablando de cosas muy finas. Lo importante que ustedes tengan en cuenta es que la información debe estar ordenada, muy bien referenciada, muy cuidadosos en eso, y que hay que salirse del lenguaje coloquial. Nunca en primera persona, eso como todo lo otro que les dije, jamás en primera persona, nunca nuestra opinión, porque no, todo es dentro de un marco teórico. Claro. ¿Vamos a tener que armar en algún momento? No, conmigo no. No, porque no me parece una cosa tan... no me parece algo tan complicado.
a la hora de escribir, o sea, tiene su complicación, pero me parece mucho más complicado aprender a fundamentar un proyecto o formular el problema de investigación, los objetivos, definir la variable. Eso me parece que tiene mucho más de elaboración de uno. En el marco teórico hay que ser vivo para ordenar la información, pero no deja de ser un cortado y un pegado. ¿Me explico? Ya, ahora lo tenemos incluso más fácil porque tenemos la computadora. Y antes te ibas a una biblioteca, leías los libros y cortabas y pegabas lo que vos te interesaba para el marco teórico. Pero no tiene una lógica que seguir, es distinto. Mucho más difícil hacer una pregunta-problema que armar un marco teórico. Bueno, hay una palabra clave a lo largo de toda la materia que tiene que ver ya del año pasado, ¿viste? Con la sistematización. Esa palabra de los conocimientos de las cosas, todo para preparar cualquier cosa, y que toda sistematización es permanente. Sí. En metodología, aparte. Por eso. Bueno, ahora sí esto... Bueno, entonces, traten de Sabino. ¿Qué me interesa que saquen? La definición de marco teórico, ¿qué es? Siempre la definición, el concepto responde a la pregunta ¿qué es? ¿Cuál es el objetivo del marco teórico? Sí, yo vamos a empezar a escribir con las finitas, Pero me cambia mal. No sé. ¿Qué es? Perdón. Un objetivo. Bueno, no importa. Bueno, básicamente eso. Y no sé si está lo del el estado del arte acá adentro. Porque eso también me parece que lo tienen que saber. No me acuerdo si está acá en este texto. Y la diferenciación del estado del arte y el marco teórico propiamente dicho. Que si no está acá, ya les digo dónde lo podemos. ¿Y la qué? La Definición propia. No. diferenciación entre estado del arte y marco teórico propiamente dicho. Ah. Bueno, y lo último, cómo formular un marco teórico. Eso está en Sabino. Acuérdense, desde la parte de variables no lean. No joder. Y el problema, y otra cosa que quiero que lean, el problema de la causalidad. Que ahí van a encontrar lo que yo siempre les digo, de la dificultad de trasladar a investigaciones sociales el tema de la causa, de la pregunta por la causa. ¿Se acuerdan? El origen. Claro, que siempre tendemos a preguntar por qué ocurre tal cosa, cuál es la causa, cuál es el origen. Y eso es casi imposible de estudiar en las ciencias humanas, porque hay millones de variables interrelacionadas. Entonces, esas preguntas son las que tienen que guiar la lectura del capítulo 6 de marco teórico. Salvo variable, que esa no la vamos a tocar por ahora. Capítulo 5. Capítulo 5. Ven, acá está lo de estado del arte, pero no es forma parte de...
acá lo define como, bueno, fíjense, si no aparece en Sabino, avísenme y se los dicto de acá. Dice, se describe en unas páginas el estado actual en el conocimiento del tema, según la búsqueda bibliográfica y la consulta a personas clave. ¿Qué han dicho acerca de este tema? Bueno, el estado actual del conocimiento quedará reflejado en unos párrafos con sus respectivas referencias bibliográficas. Hay que dar cuenta de la fuente de información, o sea, mencionar que igual no mucho lo dice. Con la foto. Y hay un ejemplo. A continuación se le presenta una idea mínima de una parte de un marco teórico de una investigación sobre el consumo de drogas. Entonces pone la droga, según Calipedia, y define la droga. La drogadicción, otro punto a definir. Me parece que no hace falta fotocopiar esto. Le puedo sacar una foto. No, pero no vale la pena. O sea, básicamente el estado del arte es más o menos lo que está estudiando sobre lo que vos estás haciendo investigación en los últimos 5 años, 5 o 10 años. Las principales teorías que abordan el tema, los principales referentes en el tema. Pero de un tiempo concreto. Ahora, ¿Estoy bien, no? ¿Escuchar con la lluvia para poder sí. en Sabino busco algo para dictarles así concreto, para que puedan definir estado del arte y marco teórico propiamente dicho. Bueno, ¿qué hora es? Menos 20. Casi una hora. No, hace 40 minutos. ¿No puedo ver a ver si ya terminó? En la... En Sabino no aparece. A ver, ¿me prestan un segundito el libro? Si aparece algo de objetivos. Esto queda un material aparte. En el capítulo anterior era de objetivo extrínseco e intrínseco, pero No. Marco teórico. Ese no veo viejo. yo No sé. estoy bilingual. Bueno, objetivos, algo ya vieron ustedes porque lo tuvieron que hacer para el trabajo de campo. de campo. Tuvieron que diseñar, tuvieron que escribir los objetivos. Así que algo ya tienen claro. Tenemos básicamente, el objetivo sería la meta, el norte de la investigación, o sea, el norte en el sentido de lo que me guía la investigación, son los objetivos. Tenemos dos clases básicas, ¿cuáles son? General General y específico. específico. General y específico. La relación entre general y específico, ¿se la acuerdan? ¿Cuál era? El general es general. Puede ser que el general es o sea, lo que vos pretendés hacer a largo plazo y lo específico es lo que vos haces inmediato. No. ¿Cuándo me vas a decir que sí alguna vez, Lucrecia? No, creo que no. La madre, che. No, sí, eso lo creo que lo habíamos dado el año pasado. No. No. Bueno, me parece que no. ¿No? No. Tampoco se lo dijeron en... No, tampoco. Bueno, el objetivo general es el problema transformado en afirmación. Eso es un truco que les doy. Ah, sí. No, Fran. O sea, ¿se acuerdan que el problema es una pregunta y yo transformo la pregunta en una afirmación? Ese es el objetivo general. Si yo digo, ¿qué nivel de información cuentan los alumnos acerca de los efectos de las sustancias psicoactivas en el sistema nervioso? El objetivo general sería indagar los conocimientos que poseen, ¿se entiende? O conocer
pero sería redundante, pero indagar el nivel de conocimiento que tienen los alumnos sobre los efectos de sustancias psicoactivas. Siempre termina en infinitivo el Sí. verbo. Siempre. Sí, eso siempre. Pero el general es el problema transformado en una afirmación. No siempre se da tal cual así como se lo estoy diciendo, pero casi que sí. Los específicos es como descomponer el general en distintos objetivos que me permiten llegar al general. Si mi general es indagar los conocimientos que poseen los alumnos, ¿cuáles podrían ser los específicos? ¿Cómo? Si mi objetivo general es qué conocimientos poseen los alumnos sobre efectos de sustancias psicoactivas, ¿cuáles podrían ser los específicos? Siempre mis específicos nunca pueden exceder al general. ¿Se entiende? Es el general descompuesto en pequeños objetivos. ¿Cuáles podrían ser mis específicos si mi general es qué conocimientos poseen los alumnos sobre efectos de sustancias psicoactivas en el cerebro? Etc. Conocer qué tipo de sustancias psicoactivas conocen. O sea, conocer qué tipo de sustancias psicoactivas reconocen. Vos decís descomponer. O sea, vos estás hablando de sustancias psicoactivas, ¿no? Sí. ¿Qué saben ellos que son sustancias psicoactivas, por ejemplo? ¿O cuáles conocen? Por eso estoy Que pensando son que no me las parece mal. sustancias. ¿Qué es psicoactivo? ¿Qué significa? ¿Qué entienden por sustancias Que, claro. psicoactivas, por ejemplo? No, pero, a ver. Acuérdense que estamos hablando de objetivos, Mm. no de preguntas. Descomponer el concepto de sustancia. No me parece, puede ser. Por ejemplo, ¿cómo se descomponen? Sí, ¿cuál? No. Está bien lo que están pensando. ¿No? Se está entendiendo porque no es. Están siguiendo la línea, por más que ya nos estemos durmiendo todos, pero están siguiendo la línea de razonamiento. Está bien, pero ¿cómo lo descomponemos? Y bueno, que si el concepto es psicoactivo, o sea, sería toda aquella. ¿Cómo se llama? Sustancia. Toda aquella sustancia que active No, pero- el sistema nervioso. No, creo que No. pregunta más cómo haces, qué práctico, digamos, qué acción usás para descomponer. ¿Cómo se descompone? ¿Qué preguntarían? O sea, si cuesta mucho amar el objetivo, ¿qué cosas comprende el saber sobre sustancias psicoactivas? ¿Qué mini cosas comprende? Hagan el subíndice que yo les decía. ¿Qué son las sustancias? El No en concepto. pregunta, claro. Bueno, podría ser. Podría ser. Supongamos identificar qué conceptualización tienen sobre sustancias psicoactivas. Claro. ¿Qué más? O sea, ¿qué son? ¿Qué son las sustancias psicoactivas? Identificar qué conceptualización tienen los alumnos sobre sustancias psicoactivas. Bien. Porque ustedes están indagando conocimientos sobre sustancias psicoactivas, ¿no? Una desagregación de conocimientos sobre sustancias psicoactivas sería primero saber qué entienden por eso. O sea, identificar el concepto sobre sustancias psicoactivas que los alumnos tienen. Bien, ¿qué otra cosa más? A ellos no Sí, les van a saben. decir cuál es tu concepto. A ellos les van a decir qué entendés vos por sustancias psicoactivas o qué entendés vos por drogas. ¿Se entiende? A ellos se lo traducen al lenguaje. Si son alumnos, si son personas entendidas en el tema, no. Si son, qué sé yo, si estamos haciendo una encuesta en un círculo médico, podemos decir sustancia psicoactiva. Si no, tenemos que trabajarlo a terreno. Pero me refiero, en la escritura no. En la escritura yo manejo el lenguaje técnico. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, identificar qué conceptualización tienen los alumnos sobre sustancias psicoactivas. Bien. ¿Qué otra cosa más? Tal vez discriminar Efectos. que... Uy. Sí. ¿Cuál dijiste? Efectos. Ah, Puede ser otra. Que, supongamos, identificar, no, pues ya la dijimos, pero podría ser, a ver, puede ser Trabajar ¿qué sobre conocimiento? Conocimientos. detectar qué conocimientos tienen sobre los efectos que producen las sustancias psicoactivas en el sistema nervioso.
Deberían discriminar qué sustancia psicoactiva ellos conocen. Clasificación de la sustancia psicoactiva. Ahí ya tenemos conceptualización, clasificación, efectos. ¿Qué otra más podría haber? Todo para estudiar conocimientos sobre sustancias psicoactivas. Que era el general. Estadística, ¿no? No logro, pero creo que te entiendo lo que querés decir, pero no. Estadísticas no, porque nadie, o sea, salvo que sean personas ilustradas en el tema. Pero como por ejemplo, no sé, preguntarle si conocen a su alrededor, no sé, si tienen personas cercanas que consuman, ese tipo de cosas, y sobre eso hacer una estadística. No, pero vos estás estudiando qué conocen sobre el tema. Claro. ¿Qué conocen sobre sustancias psicoactivas? Lo que podemos llegar a preguntar en relación a eso podría ser a ver cómo O lo si podemos conocen la redactar. problemática, digamos. Ejemplificar algo como... Digamos, el grado de consumo, el nivel de Sí, consumo sí, que sí, tienen te así. entiendo. Algo No, por no el está estilo. tan... Estamos tratando de afinar cómo decirlo. Pero vos te referís a la gravedad del problema hoy. ¿Qué conocimiento tienen sobre la gravedad del problema? ¿Qué percepción Ellos. tienen de esa Claro, problemática? Claro. Ellos cuando Claro, saben esta el grado palabra del problema. que usamos siempre, no me sale. Pero podría ser. Suponete identificar No sé, puede ser. qué información o qué saben Concientización, sobre quizá. los niveles de consumo en la población Claro. o en la sociedad. Rosarina, ponele. Claro. Ay, no me sale la palabra. Cuando lo... Como que... Oh. Entonces vos suponete, eso traducido a una pregunta de cuestionario podría ser ¿vos creés que ponele, a ver, ¿cuál creés que es el número de personas que consumen determinadas sustancias? Suponete? Uno de cada 3, uno de cada 5, claro. uno de cada 10. Entonces yo tengo que marcar con una piel hablando así muy por arriba, hay que afinarlo mucho más. Podría ser. Puede ser qué percepción tiene sobre los daños que atrae el consumo de sustancias. Pero vos estás estudiando conocimiento. Y por eso le estoy preguntando si conocimiento que conoce tienen qué, ellos qué sobre tanto la daño conciencia. hace Claro, ya el dijimos consumo. esa. Ah, ya dijimos. Perfecto, Dale. sí. Efectos sí, pero Ah. siempre no percepción. Pero una cosa son los Conocimiento. efectos y otra cosa es Pero- lo contraproducente. Los efectos que tiene, sí, no sé, te fumas un porro y estás, no sé, contento. Pero ¿qué te trae como consecuencia en el sentido de contraproducente, de mal? Y pero en efecto entra todo. No. Vos preguntás, Lo- a ver, ¿cómo Me parece te...? que no. vos preguntás efectos. No importa si ellos después ponen juicio de valor. Vos estás estudiando conocimiento. ¿Qué saben ellos sobre los efectos que produce la marihuana en el sistema nervioso? A lo mejor para ellos es lindo que les produzca risa, qué sé yo, pero no importa el juicio de valor. Vos querés saber lo que saben. Claro, pero a lo ¿Entendés? mejor también desde lo teórico vos podés hablar de qué es lo que le provoca Claro, físicamente, en el momento. a la persona y Eso aparte, es lo efecto. hace. bueno, y el efecto Sí, secundario. aparte. eso, exactamente. O sea, eso. ¿cuál es bueno, el efecto secundario? A ver, ¿cuál sería, por ejemplo? Y qué sé yo, por ejemplo, Pérdida de memoria, por provoca ejemplo. alucinaciones, ¿Sabe claro. que provoca pérdida de memoria? Ah, yo te entendí. Por un lado alucinógeno y por el otro Claro. lado, bueno, pero a su vez, Lo- deterioro claro, de a la largo neurona, plazo, papá, vos te papá. referís a largo plazo. Sí, o a corto plazo, no sé, desconozco, pero Sobre el eso. efecto a corto o largo plazo. Claro, vos te referís a efectos a corto plazo y efectos a largo plazo. Sí, puede ser. claro. O sea, ¿Qué ¿qué saben te produce, ellos? ¿qué te ¿Qué saben produce el ellos? consumo en el momento? Claro. ¿Y qué claro. te puede dejar como secuela un consumo sostenido en el tiempo? Sí, Sí, o no sé si en el tiempo, pero ¿qué te trae como consecuencia en el cuerpo? No sé, eso, No. pérdida de memoria y todo eso. no, claro. Una cosa son los efectos que producen el sistema nervioso. Eso es lo que te produce en el momento. Vos ingerís la Claro. sustancia, esa sustancia provoca efectos en el sistema nervioso. Eso es así, no hay. Mm. Ahora, si vos tenés un consumo sostenido en el tiempo,
ese cerebro se va dañando y va provocando efectos a largo plazo, por ejemplo, pérdida de memoria. Si vos te fumas un porro, no vas a perder memoria. Ahora, si vos te fumas 5 porros por día durante 5 años, tal vez haya pérdida de memoria. ¿Se entiende? Claro. No hay efecto. El efecto es lo que te... Cuando vos preguntás efecto, es el efecto que te provoca el sistema nervioso en el momento que vos producís la ingesta. Ya sea de alcohol, Claro. hay determinadas transformaciones, no sé cómo explicarlo. Sí, eso lo van a dar ahora con... Creo que lo van a contar este año. Sí, estamos hablando. Porque no me acuerdo por qué, pero porque yo tomaba lo acompañé en algunos exámenes y me acuerdo que daban justo en eso, los efectos de las clasificaciones y los distintos efectos. Ahora, un consumo sostenido puede provocar determinadas cosas que no lo provoca la ingesta Inmediata. Está bueno, por Claro. eso está buena la idea. Claro. Poder discriminar qué saben ellos acerca de los efectos que produce en el momento, la ingesta de la sustancia, y los efectos que puede producir un consumo sostenido. ¿Sí? Ujú. Claro. Está bueno conocer eso, porque a la hora después de, suponete, ¿para qué hacemos todas estas investigaciones? Porque diagnosticar eso nos permite a nosotros planificar una intervención a futuro. Ujú. Entonces, si sabemos, a lo mejor el chico sabe lo que produce en el momento, pero no se da cuenta que si sostiene el consumo durante un tiempo, puede tener otras consecuencias, más irreversibles incluso. Claro. ¿Por qué no percepción? Porque son dos categorías distintas con conocimiento y percepción. Si vos estudias la percepción es una cosa, y si vos estudias el conocimiento es otra. Bueno, los objetivos específicos nunca pueden exceder al general, no pueden ir por fuera del general. Si vos querés estudiar las dos cosas, para mí es un lío, pero se puede hacer. Pero si tu objetivo general indaga conocimiento, es qué saben, no cómo ven. Pero en otra investigación vos sí podés. Sí, Listo. sí, por supuesto. ¿Cómo perciben los alumnos el consumo de sustancias legales, qué sé yo, o el consumo de marihuana? Entonces, para saber cómo la tienen vista, si piensan que es algo bueno, si piensan que es algo malo, si es necesario para divertirse, no es necesario para divertirse, ya cómo la perciben, cómo la ven. Son dos categorías distintas. Por eso digo, cuando ustedes aman el marco teórico, tienen que tener muy claro a qué se refieren con esa categoría. ¿Qué es conocimiento para ustedes? ¿Cantidad de información? No sé, tienen que definir, porque es la variable que van a estudiar. ¿Cómo entienden la percepción? Hay que saber. Pueden discriminar también, por ejemplo, conocimientos vulgares, saberes vulgares o saberes no probados científicamente, poder discriminar qué conocimientos científicos portan y qué conocimientos del sentido común. No me sale ahora la palabra, pero por ejemplo, qué sé yo, cosas erróneas que ellos tengan instalados. ¿Me explico? Ujú. O sea, conocimientos científicamente probados y conocimientos Los mitos. exactamente, lo que se llaman muchas veces mitos. Claro, exactamente. Eso también está bueno porque poder identificar qué conocimientos científicos poseen de los conocimientos que son vulgares, de sentido común, también te permite planificar una intervención para poder desnaturalizar ciertas cosas que están muy instaladas. Justamente ahora le había leído en el FEI, el Congreso de la Ayahuasca. Ah, sí. ¿En qué? De ayahuasca. Hay un congreso. Congreso, sí, sobre los beneficios de la ayahuasca. Bueno, Hay de todo también. por lo menos para desnaturalizarlo, para decir, bueno, esto no fue probado. Si vos querés creer o no en eso, creé, pero esto no está probado científicamente. Y a veces salen cosas muy interesantes, porque uno ni se imagina las teorías que ellos pueden crear sobre el tema. Lo que estamos indagando es eso, las teorías de ellos sobre el tema. No dicho de esta manera. Pero ¿qué saben ellos sobre el tema? Son las teorías que circulan en los grupos juveniles, ponele, que es muy, muy bueno. Por eso digo, no busquen problemas de investigación. A veces con cositas mínimas se pueden generar buenos diagnósticos para planificar intervención. Bueno, entonces, objetivo general o
objetivos específicos, los generales generalmente son 1 o 2, no más, y los específicos todos los necesarios para cubrir el general. Bueno, ¿son los 9? Sí. Perfecto. Por hoy es suficiente. Les voy a dejar una ficha para objetivos. Sí, les voy a dejar esta. Léanla, por favor, díganle a los compañeros que la lean. Y la semana que viene la vamos a terminar, porque esta no la terminamos.